La próxima lectura estará haciéndose en el libro de Génesis, capítulo 5. Esta es la historia de Adán. En el día que Dios creó a Adán, lo hizo a su semejanza de Dios. Macho y hembra los creó. Después los bendijo y por nombre los llamó. Hombre en el día que fueron creados. Adán siguió viviendo 130 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo, a su semejanza y a su imagen, y lo llamó por nombre Set. Y los días de Adán después de engendrar a Set llegaron a ser 800 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Adán que él vivió ascendieron a 930 años y murió. Y Set siguió viviendo 105 años. Entonces llegó a ser padre de Enos. Y después de engendrar a Enos, Set continuó viviendo 807 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de ascendieron a 912 años. Entonces murió. Enos siguió viviendo 90 años. Entonces llegó a ser padre de Kenán. Y después de engendrar a Kenán, Enos continuó viviendo 815 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijas e hijos. De modo que todos los días de Enos ascendieron a 905 años y murió. Y Kenán siguió viviendo 70 años. Entonces llegó a ser padre de Marael. Y después de engendrar a Marael, Kenán continuó viviendo 840 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Kenán ascendieron a 910 años y murió. Y Malalael siguió viviendo 65 años. Entonces llegó a ser padre de Yared. Y después de engendrar a Yared, Malalael continuó viviendo 830 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Malalael ascendieron a 895 años y murió. Y Yared siguió viviendo 172 años. Entonces llegó a ser padre de Enoc. Y después de engendrar a Enoc, Yared continuó viviendo 800 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Yared ascendieron a 962 años y murió. Y Enoc siguió viviendo 65 años. Entonces llegó a ser padre de Matusalén. Y después de engendrar a Matusalén, Enoc siguió andando con el Dios verdadero 300 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Enoc ascendieron 365 años. Enoc siguió andando con el Dios verdadero. Entonces no fue más, porque Dios lo tomó. Y Matusalén siguió viviendo 187 años. Entonces llegó a ser padre de Lamec. Y después de engendrar a Lamec, Matusalén continuó viviendo 782 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Matusalén ascendieron a 969 años y murió. Y Lamec siguió viviendo 182 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo y procedió a llamarlo por nombre Noé, diciendo: Este nos traerá consuelo, aliviándonos de nuestro trabajo.
del dolor de nuestras manos que resulta del suelo que Jehová ha maldecido. Después de engendrar a Noé, Lamec continuó viviendo 595 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días de Lamec ascendieron a 777 años. Y Noé llegó a tener 500 años de edad. Después Noé llegó a ser padre de Sem, Cam y Jafet.